Bienvenidos a todos galénicos. El siguiente video es realizado dado que me causó curiosidad porque en algunos entornos sociales como los parques, canchas, algunas personas son más atractivas para los mosquitos. Y para resolver esta pregunta nos vamos a basar en el siguiente artículo. Entonces, vamos a comenzar con algo y es que el mosquito, el género de mosquitos Aedes aegypti, como ya conocemos, es el que transmite diferentes enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, el Zika, y un solo mosquito hembra picará a múltiples humanos durante su vida de 3 a 6 semanas para obtener suficiente proteína para producir un nuevo lote de huevos cada 4 días. Ahora bien, este mosquito se siente atraído por los humanos por el CO2 exhalado, por el calor corporal y el olor de la piel. Si bien nos podemos dar cuenta, estas dos características son comunes a los diferentes mamíferos, pero el olor de la piel permite identificar a este mosquito y diferenciar de un animal humano del no humano. Algunas explicaciones que se han dado para determinar por qué algunas personas son más atractivas para los mosquitos que otras son el tipo de sangre, algunos factores protectores ante esto, como comer ajo o vitaminas del complejo B, o se ha intentado buscar una explicación por el patrón genético. Se dice que los gemelos idénticos son más susceptibles que los gemelos mellizos. Y se han identificado algunos factores de mayor susceptibilidad, como estar en embarazo, la infección por malaria o incluso tomar cerveza. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? Y es que nosotros, los humanos, por el olor de la piel, estos son captados por los mosquitos por diferentes receptores, como son los receptores de olores o los receptores ionotrópicos. Estos están en relación con sus correceptores respectivamente y los receptores de olores más que todo perciben ésteres, alcoholes, cetonas y aldehídos, mientras que los receptores ionotrópicos juntos con sus correceptores perciben más que todo ácidos carboxílicos y aminas. En el estudio se pudo identificar que había una mayor diferencia cuando se hizo mutaciones en los diferentes correceptores y que era mucho más importante los receptores ionotrópicos para la captación del olor de la piel que los receptores de olores. Ahora sí, bien, para el método que utilizaron en este estudio fue que utilizaron un olfatómetro de dos opciones durante un periodo de 3,1 años. Se realizaron más de 2.300 pruebas durante 174 días experimentales. Entonces, lo que tomaron fue, utilizaron mangas de los antebrazos de nylon en diferentes sujetos, se lo hacían colocar y después estas mangas se extraían y se colocaban sobre un olfatómetro de dos opciones los diferentes estímulos. Este olfatómetro, estos estímulos eran expuestos a un filtro de aire de CO2. Después este filtro iba hacia un cilindro y después hacia una caja llena de mosquitos. Cuando los mosquitos volaban en contracorriente y llegaban al cilindro, se consideraban como si hubieran sido atraídas a las diferentes muestras o estímulos expuestos. Como podemos ver en algunas pruebas iniciales, aquí podemos ver las pruebas del sujeto número 25, en la cual estaban medianamente atraídos los mosquitos por el olor de la piel de este sujeto, mientras que si vemos la comparación entre el sujeto número 35, 33 y 25, vemos una clara diferencia en que el sujeto número 33 era aún más atractivo para los mosquitos. Ahora bien, para confirmar que el olor de la piel es el principal impulsor de la atracción de los mosquitos, se hicieron diferentes pruebas comparando la muestra de nylon obtenido de las mangas de diferentes sujetos con una muestra de nylon sin usar. Como podemos ver en pantalla, algunos sujetos eran menos atractivos para los mosquitos, mientras que otros sujetos eran mucho más atractivos para los mosquitos, en especial el sujeto número 33. Y esto confirma inicialmente que la piel influye en la atracción, en el olor de la piel influye en la atracción a los mosquitos. Ahora, para confirmar lo que dijimos inicialmente, que eran los imanes de mosquitos, se hicieron diferentes pruebas, todos contra todos, comparando 28, hicieron 28 ensayos para comparar diferentes muestras de los sujetos en el estudio y vimos que cuando se hizo la comparación entre dos muestras del mismo sujeto no hubo ninguna diferencia, pero cuando se hicieron la comparación entre muestras de diferentes sujetos, hubieron diferencias como lo podemos ver en pantalla y hubieron una preferencia sobre ciertos sujetos como lo vemos acá. Si vemos estas últimas muestras del sujeto número 33 comparado con con otro sujeto, con la muestra de otros sujetos, vemos una clara diferencia
y seguimos corroborando que el sujeto número 33 era más atractivo para los mosquitos que las muestras obtenidas de otras personas. Ahora bien, para hacer el análisis de las muestras del olor de la piel, se utilizaron igualmente la muestra de nylon en 7 sujetos, se obtuvo mediante un solvente la extracción y mientras cromatografía de gases y espectrometría de masas se iban a obtener los diferentes compuestos químicos. Ahora bien, se hicieron los diferentes estudios, se identificaron aquí en este mapa más de 240 moléculas se detectaron 204 moléculas, de las cuales 40 se les pudo identificar la composición química y vieron que era aún más atractiva 9 compuestos que eran ácidos carboxílicos que se presentan aquí a continuación para ver si estos ácidos, o en un análisis de sustancias un poco más específico para determinar si estos ácidos carboxílicos que vimos anteriormente eran más abundantes en en los sujetos más atractivos, pues se hizo el siguiente cuadro en el cual se pudo ver que la concentración de los ácidos carboxílicos era mucho más alta en los sujetos número 31 y 33 respecto a sujetos menos atractivos como el 28 y el 19. Asimismo, se hizo un estudio por cromatografía y se pudo corroborar que la diferencia que había entre los sujetos número 31 y 33 respecto a sujetos menos atractivos, como lo vemos en pantalla. Lo que quiere decir que, pues, en parte, hasta ahora los ácidos carboxílicos influyen en la atracción de los mosquitos. Y para corroborar esto, para estar seguros, se hizo una prueba un poco más específica con un olfatómetro de estímulo único para intentar atraer los mosquitos hacia la trampa y se hicieron muestras en diferentes sujetos. Como podemos ver, cuando se comparó con la muestra de nylon sin estar expuesta, sin estar en contacto con la piel a un ser humano, vemos que la atracción es casi nula, mientras que cuando la muestra de nylon estuvo expuesta a diferentes sujetos, vemos que había un grupo poco atractivo, mientras que había un grupo altamente atractivo, lo que termina de corroborar que los ácidos carboxílicos sí están implicados en la atracción de los mosquitos por ciertas personas. En un análisis mucho más detallado, para los 9 ácidos carboxílicos que ya vimos previamente, se evidenció que habían 3 ácidos carboxílicos mucho más expresados en las diferentes muestras analizadas, que son los 3 ácidos carboxílicos presentados aquí en pantalla. En un análisis específico por cromatografía en diferentes sujetos en el estudio se pudo observar que los 3 ácidos carboxílicos eran mucho más abundantes en los sujetos más atractivos versus los sujetos poco atractivos. Igualmente, cuando se hizo los promedios, claramente se vio una mayor diferencia en los sujetos más atractivos versus los sujetos menos atractivos de estos tres, haciendo el análisis de estos 3 ácidos carboxílicos. Ahora bien, se plantea una hipótesis que las sustancias más atractivas tienen niveles más altos en la piel. Para corroborar esto, se hicieron diferentes comparaciones entre las muestras y cuando se hicieron la comparación en las dos muestras de un mismo sujeto, como podemos ver, no hubo diferencias, pero para corroborar la hipótesis se evaluó la muestra del sujeto más atractivo, como ya lo conocemos, es el sujeto número 33, versus la muestra del sujeto poco atractivo, como es el sujeto número 28. Asimismo, se tomó una muestra como total del nylon del sujeto, una muestra estándar del sujeto número 33 y el sujeto número 28, y podemos ver la diferencia clara, pero cuando se tomó la mitad, un cuarto, un octavo, un 16avo o un 32avo del sujeto número 33, al compararlo con la muestra estándar del sujeto número 28, incluso con unas muestras pequeñas, continuaba siendo un poco más atractivo que los sujetos, que un sujeto muy poco atractivo para los mosquitos. Ahora bien, como conclusiones, la atracción diferencial de humanos individuales hacia los mosquitos es estable en el tiempo y está asociado con la abundancia de ácidos carboxílicos asociados con la piel. Hay que tener en cuenta que los mosquitos se alimentan de manera oportunista. Por ejemplo, si colocamos una persona en un cuarto aislado con muchos mosquitos, la única fuente de alimentación sería esa persona, por lo que tendría múltiples picaduras. Mientras que si muchas personas están en un entorno social como un parque, una cancha, las preferencias de los mosquitos son más importantes en estos entornos grupales, por la que ciertas personas van a sufrir más picaduras que otras
y de ahí nace el concepto de por qué son un imán para los mosquitos. Como podemos ver, los ácidos carboxílicos, los tres, especialmente los tres presentados previamente, son los que más influyen en, eh, en este mecanismo de por qué ciertas personas son más picadas por los mosquitos, valga la redundancia. Teniendo en cuenta los hallazgos de este estudio, pues se puede a futuro crear unos métodos de protección contra estos un poco más específicos. Muchas gracias por su atención y los invito a seguirme en mis redes sociales.